El patricio Ramón Matías Mella, desde su juventud, se involucró en el trabajo productivo. Hacia 1835 participó en la ciudad de San Cristóbal en el corte de madera, conociendo allí inclusive a Duvergé, quien sería el centinela de la frontera y uno de los militares más bravos que dio la historia dominicana. Quiere decir que el hecho de que Mella se vinculara al corte de madera y al trabajo comercial le habilitó para relacionarse con múltiples sectores sociales y entender así lo que es la dinámica social y la intríngulis de los sectores, no solamente explotadores, sino también del sector explotado. Mella y Sánchez llegaron a la Trinitaria a través de Vicente Celestino Duarte y de Pedro Alejandrino Pina. Pero desde el mismo momento en que ellos se incorporaron a la Trinitaria, se convirtieron en figuras claves para Juan Pablo Duarte. Cuando Duarte tuvo que salir de la isla antes de proclamarse la República, Sánchez y Mella y Vicente Celestino fueron los que se quedaron al frente del movimiento. Y ellos llevaron a cabo el plan de organización y de preparación del golpe, del grito independentista que se llevó a cabo el 27 de febrero, como todos sabemos. Uno de los papeles que Mella logra desarrollar es que sirvió de enlace entre el sector liberal y el sector conservador. Mella también tenía dotes de concertador. Duarte lo había enviado a Haití a hacer un acuerdo político con los elementos liberales haitianos y misión que la logró, y gracias a eso fue posible que una parte de los liberales haitianos apoyaran el movimiento dominicano. Nadie vacile. ¡Nadie! Comprometida es la situación. Juguemos el todo por el todo. ¡Libertad! ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! Creada la República, Mella es entonces el hombre clave en la organización de la defensa militar de Santiago para la batalla del 30 de marzo. El 30 de marzo, los haitianos que entraron por la parte norte quisieron ocupar a Santiago y Mella había sido despachado para que organizara el gobierno allá, bajara líneas tácticas de defensa, y en lo que él reclutaba hombres en San José de la Mata, pues Pierrot hizo gala de presencia en Santiago, dándose así la batalla del 30 de marzo. Pasan todos esos acontecimientos y vemos que Mella reafirma sus vínculos con Duarte, su firme convicción nacionalista, y junto con Sánchez y con los demás trinitarios entran en conflicto con Pedro Santana y Tomás Bobadilla, y al cabo de un tiempo son apresados y son deportados del país. No obstante a eso, cuando Santana sale del poder, el segundo gobierno constitucional de la República Dominicana, dirigido por Manuel Jiménez, promulgó una amnistía general para que todos los trinitarios retornaran al país. Mella regresó en 1848, luego de una amnistía, y se incorporó a las actividades públicas. Mella fue uno de los primeros diplomáticos dominicanos. Fue enviado en 1854 a España para gestionar el reconocimiento de la independencia, y se dice que hasta un protectorado, pero realmente la misión de Mella a España se circunscribió a que España
reconociera la independencia de República Dominicana. Cuando Santana se propuso obliterar el Estado-Nación en un sentido al anexar la República de España el 18 de marzo de 1861, Mella inmediatamente se rebeló contra esa acción, uniéndose al movimiento restaurador y creando el método de lucha que se desarrolló con el cual se vencieron a los españoles, que fue la guerra de guerrilla, totalmente documentada en un manual que el propio Mella creó de cómo combatir al español y a sus títeres criollos, que era Santana y su hueste. Mella era un político a carta cabal. Mella visualizó quién era el enemigo fundamental del pueblo dominicano en ese momento y por lo tanto toda acción que gobierno alguno hiciera para repeler la enajenación de la nación por parte de la República de Haití, pues Mella estuvo presente. Era tal su prestigio que llegó a ser designado vicepresidente del gobierno restaurador. Lo que pasa que ya en esos días estaba muy enfermo y murió sin tomar posesión del cargo. En la Trinitaria había dentro de sus miembros, como lo hay en todos los partidos políticos, hay un ala liberal y un ala más conservadora. Mella era del ala liberal de la Trinitaria, Sánchez era del ala conservadora. Mella era más intempestivo, era una persona de tomar una decisión y de inmediato la adoptaba y la llevaba a cabo. Sánchez era más reflexivo. En la segunda parte del himno se habla de Sánchez y Duarte. No se menciona Mella. Hay un motivo histórico para eso. Es que cuando el himno fue escrito en 1883, no existían los tres padres de la patria. Es más, ni siquiera se sabía dónde estaban los restos de Ramón Matías Mella. Esos restos los encontraron en 1891 haciendo unos trabajos en el viejo cementerio de Santiago y encontraron unos restos con fragmentos de una tela de bandera. Y como él había pedido ser sepultado envuelto en la bandera nacional, entonces se concluyó que esos restos eran los de Ramón Matías Mella. Es prócer dos veces, es prócer de la independencia y prócer de la restauración. Muy pocos de su generación tuvieron esa oportunidad de participar en esos dos grandes acontecimientos. Nacionalista, duartista, de pie a cabeza, y un hombre firmemente comprometido con garantizar la independencia y la democracia en República Dominicana. Loa al patricio Ramón Matías Mella y que la juventud y el pueblo dominicano se empodere del pensamiento de Mella y que a Mella se le rindan siempre los tributos que la historia le asignó. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.